SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, hoy con nuevas previsiones de crecimiento económico sobre la mesa, previsiones más pesimistas que apuntan a una recesión en Europa. The EU economy is at a turning point. After a surprisingly strong first half of the year, the EU economy lost momentum in the third quarter. Es el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, hablando de punto de inflexión para la economía europea que está abocada a una contracción este invierno. Y es que las nuevas previsiones de la Comisión incluyen, por un lado, asumir que Europa va camino de una recesión corta, pero al fin y al cabo una recesión en los próximos trimestres en este invierno, y también incorporan un fuerte recorte de la previsión de crecimiento para España de cara a 2023. Vamos a empezar por esto último porque Bruselas rebaja a la mitad el crecimiento previsto para la economía española el año que viene y lo deja bastante lejos del 2,1% que sigue sosteniendo que será el crecimiento económico el gobierno español. Griselda Pastor. Un punto de crecimiento, sí, para el año que viene supone reducir a la mitad la previsión del Gobierno y una caída considerable desde el 4,5 previsto para cerrar este año. Pero la Comisión mantiene que España es, a pesar de todo, uno de los países más robustos ante los duros efectos de la crisis. En la difícil situación que he descrito, el nivel de crecimiento de España es uno de los más fuertes de la zona euro, explica el comisario Gentiloni, para quien el problema principal de este momento está en la crítica situación de Alemania, de quien depende especialmente una futura respuesta solidaria. Y todo esto en un contexto enmarcado por una recesión económica en Europa, una recesión que la Comisión asume dentro de sus previsiones y había dado pistas en los últimos días de que ese escenario se iba a contemplar en este paquete de previsiones de otoño que ha presentado hoy, pero que a la vez confía, Griselda, en que sea una recesión corta. Recesión técnica, sí, este es el nombre, no solo a nivel europeo, sino en muchos de los Estados miembros, donde lo peor está aún por llegar, con una inflación media para la zona euro superior al 8%, un problema muy grave, según ha explicado el comisario Gentiloni. Mientras la inflación continúa, la confianza de los consumidores y de las empresas también va a continuar cayendo de manera dramática. Ha dicho el comisario que confía, y en eso ha insistido, en que se mantendrá la respuesta solidaria. Lo que aún no sabe es si la ya existente va a ser lo suficiente para poder garantizar que Europa siga haciendo frente a esta crisis. Gracias, Griselda. Vamos a intentar explicar qué suponen estos números, qué hay detrás de estas cifras que ha puesto hoy sobre la mesa la Comisión Europea. En primer lugar, por encima de todo, estas previsiones suponen una constatación. La economía se está frenando por efecto de la guerra, de la inflación, de las subidas de tipos, del precio de la energía. Por todo ello, la economía se está frenando en toda Europa y eso nos lo están diciendo ya los indicadores que estamos conociendo en las últimas semanas del tercer y del cuarto trimestre. La industria manufacturera europea se frena. Los servicios también están notando esta desaceleración y la Comisión Europea asume que esto va a seguir así durante los próximos meses. Segunda constatación, España no se escapa de esta ola que frena el crecimiento económico en toda Europa. Pasar de crecer más de un 4% este año, un 4,5%, a un 1% el que viene, como dice la Comisión, o incluso creciendo el 2,1% que prevé el Gobierno, supone que España también frena su ritmo de crecimiento. Ahora bien, estos números para España también dicen que la economía española crecerá más que el resto. Con los números de Bruselas, 1% de crecimiento para España, es más que el menos 0,6% de Alemania el año que viene, que el 0,3% de Italia o de la media europea, o que el 0,4% de Francia. Y esta última es la lectura con la que se queda el Gobierno. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos destacan que España crecerá por encima del conjunto de la zona euro y que en 2023 solo habrá 3 países, que son Irlanda, Malta y Rumanía, que crecerán más que España. En todo caso, la probabilidad de caída de la economía es cada vez mayor también aquí y de hecho el Banco de España la ha incorporado como un riesgo en su informe de estabilidad financiera. Es un informe que analiza qué situaciones pueden hacer empeorar la estabilidad financiera y este último que se ha presentado hoy incluye como novedad
esa posibilidad, el riesgo de un parón de la economía. Es un informe en el que también se alerta del impacto que está teniendo ya y que seguirá teniendo la subida de tipos de interés sobre las economías domésticas. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Solo con que los tipos, dice el Banco de España, lleguen al 3%, ahora están en el 2%, casi un 14% de todos los hogares, de todas las familias españolas, entrará en situación de estrés financiero. En concreto, el 13,8% de los hogares tendrá que dedicar más del 40% de sus ingresos a pagar sus deudas si los tipos de interés siguen subiendo hasta el 3%, según el análisis del Banco de España. Ahora ese porcentaje no llega al 12%. Pero esta situación de estrés financiero es más extrema entre los hogares con menos renta. Si los tipos suben del 2%, en donde están ahora, hasta el 3%, más del 35% de las familias con pocos ingresos tendrían que dedicar casi la mitad de su presupuesto a pagar hipotecas o créditos al consumo. Son datos de ese informe de estabilidad financiera que también calcula el impacto que puede tener la subida de tipos de interés sobre las empresas. Llevar los tipos al 3% hará que un 20% de las empresas entre en situación de carga financiera elevada. Eso, traducido, significa que la deuda de una de cada 5 empresas será 10 veces superior a sus beneficios. Y ante esto, el mensaje que ha lanzado hoy tanto el Banco de España como también el Banco Central Europeo a las entidades financieras es el de que sigan siendo prudentes y destinen gran parte de los beneficios extra que se están embolsando gracias a la subida de los tipos de interés a prepararse mejor ante la posibilidad de que el parón de la economía y la asfixia económica de empresas y de hogares provoque impagos, es decir, que destinen los ingresos extra a aumentar sus previsiones y también a aumentar su capital. Esta es la situación que tenemos sobre la mesa y que vamos a analizar con Víctor Fermosel, es profesor de EAE Business School. Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Las previsiones que ha presentado hoy la Comisión suponen un fuerte recorte para todos los países del crecimiento previsto para el año que viene, también para España. No sé hasta qué punto se están poniendo en lo peor para cubrirse las espaldas o los datos dicen que realmente esa situación que veremos el año que viene va a ser de un frenazo importante. Bueno, no cabe duda que la situación es esa. Va a haber un frenazo muy importante. Hay diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales, en este caso de la Unión Europea, que hablan de este 1%, que quizás sea el más bajo, entre el 1 y el 1,5 es donde se mueven esas premisas, y desde luego está muy por debajo de la estimación que tiene el gobierno, ¿no? Que no se alinea con estos indicadores, incluso está mucho más por encima, ¿no? Prácticamente el doble o más del doble. Con lo cual, efectivamente, se va a producir eso. No sabemos hasta qué entidad y hasta qué grado, pero desde luego hay un frenazo importante que puede llegar a producir una recesión más que probable. Si bien puede llegar esa recesión o esa no recesión técnica, lo que está claro es que vamos a asistir a un año 2023 muy duro. ¿A qué debemos atribuir que la Comisión Europea sí prevea una recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de caída en el conjunto de los países europeos, y en cambio no la prevea para España? ¿A que estamos aún retrasados en cuanto a la recuperación de los niveles prepandemia? Bueno, sin lugar a dudas, ese es el factor principal, ¿no? Venimos de mucho más abajo que el resto, ¿no? Y entonces siempre España, por su especial relación con la Unión Europea y su propia idiosincrasia, al fin y al cabo, por la estructura que tiene de pymes, de autónomos, no de gran empresa, tarda más en salir y eso lo va a aprovechar en este Q4 y en el próximo Q1 del 2023. Y luego, pues bueno, también nos ayudan otra serie de factores, como es nuestra posición estratégica. Luego habrá que ver otra serie de factores, ¿no? Como es los propios fondos de la Unión Europea, si llegamos a usarlos de manera efectiva. Quizá este remanente también que tenemos ahí de fondos ayude también a intentar esquivarla, pero si bien es cierto que yo, como digo muchas veces, recesión es una palabra muy fuerte, muy dura, pero sigue siendo una palabra. Vamos a estar ahí, arriba, abajo, da igual el título que tengamos, lo que tenemos que tener claro es que nos tenemos que preparar para una situación complicada. Llama la atención que, pese a esta evolución complicada de la economía el año que viene, el impacto en el paro, según todas las previsiones que se están presentando durante estas últimas semanas, no es tan importante como en otras crisis económicas. ¿Fruto de la reforma laboral o hay otros factores aquí detrás que ayudan a que ese impacto en el empleo sea menor? Bueno, pues quizá lo primero que tenemos que hacer es un estudio comparativo, ¿no? Y si vemos que más o menos estamos en esa cifra del paro del 12,7 y la media europea pues sigue estando en el 6 y pico, seguimos en el doble de paro
la Unión Europea. Es cierto que las anteriores crisis afectaban más a esta cifra. No es tanto una crisis como la que hemos vivido en anteriores etapas, sino que se debe también a una guerra, como todos sabemos, una agresión absoluta de Rusia a Ucrania. Pues si a eso le unimos una inflación totalmente desatada que se convierte en hiperinflación, pues se crea un caldo de cultivo, desde luego, muy peligroso para lo que viene. Si bien es cierto que las previsiones también son que en el año 24 vamos a ir a una crisis que va a ser muy aguda en tiempo, pero no en recorrido. Vamos a intentar aterrizar todos estos números de lo que va a ocurrir en la gran economía, en lo que puede ocurrir en la economía de cada uno de nosotros, de cada uno de los hogares, porque hoy mismo el Banco de España advertía de que la situación actual es un cóctel perfecto que hace que la vulnerabilidad financiera de los hogares se esté incrementando, y más que se incrementará si los tipos de interés, como va a ser así, siguen subiendo en las próximas reuniones del Banco Central Europeo. ¿Hasta qué punto podemos tener un problema en cuanto a las economías domésticas? ¿Desde qué punto las familias, los hogares van a verse abocados a recortar mucho sus gastos y, por lo tanto, con esa acción también a frenar al crecimiento de la economía global? Pues desde luego va a pasar, y yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? La situación no es nada buena. De hecho, ese recorte y ese frenazo lo empezamos a ver ya en este Q4 y es algo que vamos a notar todos. Todo esto va a afectar, y la gente no puede pensar solo que va a afectar al que tiene hipotecas, porque es al que afecta el tipo de interés, al que tiene alquiler también, porque si tiene su dueño hipoteca le va lógicamente a repercutir esa parte, ¿no? Si a eso subimos la luz, vemos la subida del gas, vemos la subida en todos los aspectos de la cesta de la compra, pues lógicamente vamos a pasar problemas, y problemas que podemos ver cualquiera en la calle. Vamos a sufrir, eso hay que decirlo a la gente, hay que ajustar gastos, hay que hacer bien los deberes, y desde luego también presupuestariamente en cada familia hay que ver a qué se destinan y dónde está lo urgente y dónde está lo importante, y dedicar las cosas a lo urgente, y eso desde luego va a producir un frenazo. Pues Víctor Fermosel, profesor de IAE Business School, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Esta es la situación y el análisis detrás de la rebaja de previsiones económicas que nos ha dejado Bruselas este viernes. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.